Bueno, a ver, ahora sí, muy buenos días. Nos encontramos el día de hoy, 14 de febrero, vísperas de San Valentín, así no se celebra, pues un feliz San Valentín para mis estimadas estudiantes, las que están conectadas y las madrugadoras y para todo el mundo. Entonces, nos encontramos hoy haciendo un ejercicio muy interesante, una propuesta de seminario de investigación que ubica cada semestre, aunque son espacios que pueden estar cualquiera de los semestres, donde vamos a estar una primera parte hablando de una fundamentación que considero que es importante para el semestre, pero por ejemplo que tenemos a Mile que es de quinto y no le cabe mal el poder ubicar, entonces siempre es un espacio abierto para las personas. Este seminario, nosotros vamos a ubicar en un primer lugar, vamos a hablar de un tema fundamental que es el estado del arte y el marco teórico conceptual que tanto ruido, tanta situación nos produce y tanta confusión, sobre todo porque en especial cuarto y quinto semestre se encuentra en ese proceso de encuentro con el anexo 4, ya obviamente quinto semestre está un poco más avanzado al respecto, pero ahora al final voy a escuchar algunas impresiones de cómo les pareció el ejercicio para los de cuarto semestre, de ese reencontrarse, porque muchas veces cuando abordamos, venimos de un tercer semestre, ya me le pasó por esa experiencia, uno en tercer semestre, ¿qué pasa? Se desconecta. Entonces, a pesar de que yo le digo, mira, intenta de vez en cuando mirar el documento, a pesar de los exámenes, y dice, no, pero pues yo me dedico al examen, entonces yo siempre respeto como tutor esa directriz, pero al final cuando ya va pasando el tiempo, dice, uy, profe, pero no he vuelto a escribir, no he vuelto a producir, entonces se empieza a perder la velocidad, la sinergia del documento y cuando terminamos, ya empezamos cuarto semestre, pues obviamente el documento algunas veces lleva 2, 3, 4, hasta un semestre entero quieto y cuando digo quieto no es porque la persona no quiera trabajar, sino que porque pues, no lo tuvo como objetivo, entonces ya el documento empieza a perder ¿qué? Esa fluidez, ese dinamismo, entonces ya por ejemplo, ahí pueden encontrar que sus autores ya no son, que por ejemplo cuando vuelven a leer el documento yo cómo escribí esto y cómo se me ocurrió esta idea, también hay veces buenos los descansos del documento porque también descansar todo el tiempo sabe el documento nos celda, nos bloquea y ya no le encontramos posibilidades de mejora. Pero entonces cuando estamos ubicados en esa otra parte donde descansamos muy en breve, o sea, cuando volvemos decimos, ah, aquí por ejemplo ese autor ya no es. Y lo que siempre les he dicho, uno puede encontrar en espacios de formación, congresos, en charlas, en los artículos que ustedes ya están a punto de presentar, muchos de ustedes, pues cuando llegan dicen, ah, mira, yo encontré este otro autor. Entonces aquí vienen esos, como esos elementos fundamentales de esas impresiones. Les voy a permitirme compartir pantalla, pero voy a compartir directamente una pantalla. Aquí me está llegando un mensaje, no sé quién es, y no puedo revisar en este momento. Entonces voy a colocar por aquí y esto. Esta presentación que les voy a mostrar, esto es, no tomo autorías, obviamente yo hago el PRO, hago la consulta y la estoy probando Gamma. Gamma es una inteligencia artificial que hace presentaciones y realmente ha mejorado mucho. Eh, pero entonces en este caso yo decidí para poder explorar otras alternativas para ustedes. Bueno, pero entonces sí la fundamentación es mía y la fundamentación considero importante que la hablemos. Existen tres pilares de investigación. Nosotros ya venimos de un anexo 1, que es la propuesta de investigación, venimos de un anexo 2, que es el anteproyecto, venimos de un tercer semestre donde estamos con muchas materias, pero ya hemos tenido un acercamiento, ya hemos hecho una exploración de la fundamentación de la investigación, en otros aspectos, pero ya en cuarto semestre desde el segundo semestre en adelante tenemos que empezar a dar una primera validación de la investigación. La primera validación de la investigación en que ocurre en el estado del arte. El estado del arte es el que nos dice a nosotros, como indica la autora Jiménez de Serra, la categoría del vacío. Entonces, aquí sí son tres pilares que vamos a abordar el día de hoy. Estos marcos no son no son compartimentos aislados, sino que son estructuras integradas. Entonces, muchas veces cuando usted pasa, y estoy hablando en especial del capítulo 2, porque usted ya hizo un capítulo 1, hizo una introducción, una justificación, un planteamiento del problema, y no está cerrado por completo. Es un capítulo que requiere constante actualización,
Por aquí alguien se está vinculando. Permítanme. Eso es un documento, es un primer capítulo que todavía está en construcción. ¿Por qué? Porque si ustedes, lo he indicado, si ustedes ubican su investigación en sujetos y no en objetos de investigación, corremos el riesgo, muchas veces les ha pasado, profe, ya no estoy en esa sede, profe, cambié de rol, profe, me trasladaron, profe, estoy en la mañana, profe, estoy en la tarde. Entonces, eso es lo que siempre les insistía desde el comienzo, no fije su mirada únicamente en una población, piense en algo macro. Por eso hablábamos del problema real, la problemática, problematización y llegar al problema de investigación. Entonces, como ese capítulo 1 todavía está en ajustes, porque aún estamos intentando como delimitar aún más los aspectos, venimos ya al capítulo 2, que tiene el estado del arte, el marco teórico y el marco legal o marco normativo. Fundamental, el estado del arte es el horizonte del conocimiento que existe y que falta por descubrir. Entonces aquí viene un aspecto que me gustaría entrarles a ustedes, un consejo, una recomendación para los que están conectados. Un saludo, Dianita, bienvenida, que es para todos el siguiente. Cuando nosotros, y ya lo hablé en esos días con Juli, lo he hablado con las que he tenido encuentro, muchas veces nosotros únicamente buscamos un antecedente y lo buscamos, y es para buscar que se hizo una investigación que se acerca o no a mi tema de investigación, a mi problema de investigación, y ya, salió. Y hemos desperdiciado un potencial documento o propuesta o proyecto de investigación que me puede dar más información de la que yo creo. Porque en ese estado del arte, en esa investigación a nivel local, nacional e internacional, de pronto existen ¿qué? Puedo encontrar un concepto que lo pueda incorporar o lo pueda apropiar a un autor para mi estado único conceptual. Entonces es importante permitir. Entonces es importante que en ese estado del arte, que ese antecedente que yo tengo, bienvenida Lina, ese estado del arte ese antecedente yo lo pueda exprimir y pueda desglosarlo, desmenuzar todos los elementos, porque si yo únicamente lo tengo para decir que si es una investigación que se acerca a mi tema, pues sí, lo utilicé para lo que supuestamente es, pero le hago perder, buenos días, Bienita, le hago perder todas las posibilidades. Entonces, y también puedo en ese antecedente encontrar no solamente una teoría, un concepto, también puedo llegar a encontrar que un, algo que me fortalezca o me dé mayores elementos para mi diseño metodológico, una técnica, un instrumento que ya esté construido. Entonces, esa lectura, si de pronto, una tarea que van a tener ustedes es volver a esos antecedentes que tenía y darles una nueva lectura, y tenemos la posibilidad con la inteligencia de Notebook LM de Google de que nos apoyen esa parte. Por ejemplo, le pasó a Juli, a otros les ha pasado. Dice, profe, mira que yo llevo hasta el momento, si me lo permite Juli, y le pasó a Daniel y de otros semestres, profe, yo tengo este concepto, pero es que ya no me suena, no me resuena, no me siento como cómodo, como cómoda. Entonces yo le digo, bueno, ¿y por qué? No, profe, porque yo realmente siento que ese se queda muy pequeño para lo que yo quiero hacer. O pues lo tuve en cuenta porque era lo que yo pensaba en esa época, pero hoy por hoy ya no es. Siento que me suena otra cosa. Entonces, ya allí, justamente esos estados del arte nos permiten volver a hacer esto. Por un momento, abrir panorámicamente y volver a mirar qué teorías existen, qué conceptos nuevos, porque hay que intentar, y un consejo que les voy a dar a cada uno de ustedes. Intenten de que sus investigaciones trasciendan el tiempo, así trasciendan lo local, no se me queden en el aquí, en el ahora, y voy a mejorar este colegio y este contexto. No, seamos ambiciosos. Yo sé que les he dicho que hay que ser, pero seamos un poco más ambiciosos de que nuestra propuesta de investigación se pueda convertir en un documento referente, en una ruta, en una política, en un documento que la gente lo diga, mire, se le ocurrió a la doctora Gómez, a la doctora Mile Gómez en tal año, se le ocurrió hablar de cómo, por ejemplo, ciclo PHBA se trabaja en inglés. Uy, ¿cómo así? Pero eso es calidad, ¿qué tiene que ver con inglés? Mira que sí. Y empieza. Entonces, pensemos un poco más, y la invitación que les doy en ese momento es, desde ese estado del arte, intenten también de pensar si los conceptos que ustedes tienen y el concepto que quieren elaborar es el que es todavía.
no lo puedo volver un poco con mayor elementos, que tenga mayor fuerza, contundencia, que mi nombre resuene en los congresos, en los libros, en las referencias, y no es por un tema de ego, es un tema académico muy significativo. Vamos al marco teórico, que ya ahora sí con el marco teórico, ¿qué es? Son los cimientos epistémicos. ¿Desde qué perspectiva conceptual se interpreta, analiza el problema de investigación? Entonces aquí es donde viene que si soy cuantitativo voy a hablar de un marco teórico conceptual. ¿Por qué teórico conceptual? Porque desde lo cuantitativo, desde las ciencias exactas, yo tengo que ubicar teorías y conceptos que expliquen mi problema. Va a existir una sola teoría y un concepto que lo va a explicar y sobre el cual y lo va a explicar para complementarlo. Puede ser para apoyarlo o puede ser para refutarlo, porque también existen personas que tienen su marco teórico, autores que le refutan, pero es la forma de pelear con el conocimiento, pero para romper esos paradigmas y crear un nuevo concepto. Entonces, pero en el marco cualitativo hablamos de un marco de referencia. ¿Por qué hablamos de marco de referencia? Porque nosotros en lo cualitativo de pronto un solo concepto, un solo autor no puede explicar mi concepto, mi categoría. Entonces yo tengo que, como dice, marco de referencia, referenciar autores, teorías, y de pronto este autor, que no es que me guste mucho, habló algo importante y lo tomo. Entonces le doy la connotación no al autor, sino a la referencia a través de una cita de algo específico que el autor haya dicho. Entonces, es allí un poco como empiezan a elaborarse, pero entonces mira, para eso el estado del arte, el antecedente que yo he encontrado me puede servir, porque en los artículos encontramos muchos, ustedes que ahora están construyendo artículos, encuentran muchas personas que hacen un artículo de revisión bibliográfica y colocan muchos autores que uno dice, ve, caramba, este autor no lo tenía en cuenta, no estaba en mi radar. Entonces, es importante esa parte. Y el marco legal, pues, es el terreno normativo donde y cómo opera legítimamente la investigación en un contexto específico. Entonces, en ese marco legal, marco normativo, es donde yo empiezo a hablar desde Colombia, empiezo a hablar cómo se oficializa si existe un documento, decreto, ley, y hay un orden, ¿no? Está la ley, está la resolución, están los decretos que me indican hablar de, por ejemplo, los que estamos hablando de inclusión. Tenemos que hablar, hay un documento, yo creo que es un documento aquí para todos, es el decreto 1421. Ese tenemos que hablar. Los que van a hablar de lo socioemocional, ya hay unas 4 leyes que se están articulando en este momento. Entonces empiezan ustedes allí, pero tiene que estar aterrizado, unido al componente. Por ejemplo, las que están, mis estimadas tutoras del PTA, pues si van a hablar de formación docente y si de pronto estamos hablando del PTA, hay que ubicar dónde está la política, dónde está ese documento que oficializa el programa Todos Aprender como una política, porque ya es una política porque ha trascendido, y por ejemplo, como la evolución de los diferentes tipos de PTA. Entonces, es allí que ese marco legal, marco normativo, pues yo no lo incorporo en el marco teórico porque ese es el terreno normativo, las normas, leyes que me permiten orientar un aspecto particular de mi documento. Tenemos para el estado del arte, y algo muy importante, y le coloca esa lupita, ¿es por qué? Porque son fuentes prioritarias, artículos empíricos publicados de tesis doctorales de los últimos 5 años. Por eso, muchas veces yo les decía a ustedes, el estado del arte, ustedes lo empezaron a hacer ya hace tiempo, pero tienen que seguirlo actualizando. ¿Por qué? Porque cuando vamos, los quinto semestre, ese último año, cuando te entregamos en el 2026, si por allá tiene un documento que versa el 2019, 2018, ya significa que de pronto cuando la comisión lo lea o cuando lo lea esté en el tribunal, te van a decir, no había uno mucho más cercano, mucho más vigente. Entonces, ese siempre va a ser como el punto donde hay que volver de vez en cuando. Si no, y yo creo que es una tarea de todas para hoy. Tenemos de ponencias, de congresos, o sea, por eso yo les invito siempre a que asistan a un congreso y sean como oyentes. No tienen que asistir a todo el congreso, pero sí mirar la programación. A esta ponencia me interesa. Y empezar. Allí es importante porque empiezo a conectarme con elementos vigentes. Tenemos
Obviamente, hay que bases de datos claves como Scopus, Web Science, Cielo, Redeye, Edit, Yalnet y otros. Yo les coloqué la biblioteca de la universidad, les di para que mandaran el correo, ahí está la base de datos de la UNESCO, o sea, deben ser bases de datos clave. Y recuerdan un término que alguna vez les mencioné, tesauros. Los tesauros son los términos que están ubicados a nivel mundial, que son conceptos sobre los cuales se ha abordado y muchas veces dentro de un tesauro encontramos un término. Un ejemplo muy claro es, la gente piensa que gamificación, pero estas son metodologías activas. Al interior de metodologías activas encontramos gamificación. Entonces, es importante, y aquí tenemos hoy por hoy sí o sí el apoyo de la IA para buscar, para preguntarle si este término es un tesauro o no lo es. Y dónde lo quitan. Entonces, es ese elemento que hoy en día tenemos esa herramienta. Y yo lo sigo diciendo sí, pero con un componente únicamente de que me ayude a buscar y a recolectar información. El filtro crítico es principal. ¿Qué hallazgos y resultados aportan la teoría de la metodología? O sea, ojo, ¿qué me aportan? Si se ha investigado ampliamente. ¿Qué tal que usted no haya hecho un buen ejercicio? Porque puede pasar en este momento. Y que usted esté investigando y que usted no haya buscado bien y cuando vayamos a ver sobre eso ya todo se dijo. Y ya lo que usted está pensando como modelo, pero es que a mí se me ocurrió, de pronto a usted no se le ocurrió, lo leyó y de pronto se lo olvidó de dónde. Entonces puede existir un tema de plagio. Entonces es muy importante en este momento, tanto para cuarto, quinto semestre y para Lina que está en segundo, que se acaba de vincular, me parece muy importante para los que luego vean esta grabación, de que puedan hacer un buen estado del arte para fundamentar su investigación y para no caer de pronto en elementos de plagio. Es muy importante. Vamos al marco teórico, que es, ojo, mira lo que esa es la actualidad. El marco teórico es la autoridad. Aquí tenemos fuentes tales como libros clásicos, fuentes primarias, autores similares, tenemos los principales, digo, hay unos autores clásicos, y la prueba de problema. Me está dando por una parte que no puede ser más de 5 años, y me está hablando de Vygotsky, Piaget, Foucault, pues sí, pero tú puedes buscar un autor actual, o sea, hay veces que en la tesis tiene que aparecer Vygotsky y en 1998 debe aparecer, pero también puede tomarse el tiempo a buscar que actualmente existe un autor que haya citado a Vygotsky. Entonces, ese es el título que también la pueden emplear, mencionar a Vygotsky y colocar Vygotsky citado por. Entonces, ese elemento de citado por tal permite me parece que alguien está vinculado, pero entonces que alguien citado por, esas citas hacen reconocer que el autor, aunque es un clásico, sigue vigente. Y entonces, ¿yo qué hago? Pues tomo este último, esta persona que es mucho más actual y la incorporo indicando que se está citando un trabajo de Vygotsky. Tenemos bases de datos claves, tenemos bibliotecas universitarias, Google Scholar, está el tema, está por ejemplo, que les he indicado la inteligencia artificial, Richard Rabbit, el Consensus, que son fuentes de son elementos que me van a permitir ubicar, por aquí creo que le acepté, Lina entró otra vez. Entonces, tenemos, por ejemplo, filtros. ¿Cuál es el filtro, por ejemplo? La solidez epistémica. Si un texto es de mi interés de la base teórica es vigente, allí es lo que estamos hablando. Tenemos que mirar cómo lo hago. Sí, porque es que me parece tan vigente, me parece tan importante ese concepto, pero ¿cómo hago? Bueno, pues por ahora tráigalo, pero la tarea debe quedar por una tarea de decir, bueno, tengo que ubicar si alguien más me ha hablado de él para traerlo al presente, porque es fundamental, pero si nadie más ha hablado al respecto, eh, pero si nadie más ha hablado al respecto, pues simple y llanamente es complejo esa parte. Tenemos el marco legal, que es la jerarquía. O sea, aquí tenemos la constitución, decreto, sentencia, la base de datos obviamente son los diarios oficiales, las páginas oficiales de donde esté la parte legal,
Y pues obviamente es, aquí hay un elemento, o sea, yo en mi tesis de doctorado hice una línea del tiempo de la de las normas de educación especial. Y eso ya me da por mirarles y decía, no se ha actualizado. Hasta donde llegué, pues es un síntoma. O todo está dicho, o nadie ha querido volver a plantear después de lo del decreto, de lo que habla del DUA y PIAR. Esto nos lleva, esto nos lleva al siguiente elemento. Hay una fase hermenéutica, la construcción y redacción, porque es la que nos preocupa. Bueno, ya busqué bastante, tengo. Aquí es muy importante que como investigadores, como investigadoras, tengan un buen sistema de registro de información. No se trata de descargar por descargar, de darle computador, carpetica sí, carpetica 1, carpetica 2, carpetica que contiene lo 1, pero que no se trata de llenarse de carpeta. Hay que tener un buen sistema de archivo, una buena gestión documental, sea en papel, o sea digital, como ustedes lo quieran llevar, pero para que se lleven y clasifiquen. Entonces tenemos, por ejemplo, que ya una vez tengamos todo lo que hemos buscado, que no es fácil, y ojo, no se busca en un día ni en un semestre, es de consulta permanente, es de reflexión permanente. Entonces tenemos el estado del arte, ya tenemos, no es un ejercicio mecánico ni de recopilación, no es, sino un proceso interpretativo pero profundo donde el investigador construye argumentos coherentes y posicionamientos fundados. El estado del arte. Yo digo resumen, Pérez dijo, Gómez afirmó. No, ese no es el estado del arte. Lo he dicho siempre, es una narrativa, es un texto narrativo, en este caso crítico, que agrupa tendencias. Dice, por ejemplo, mientras en Europa, entonces yo tengo, por ejemplo, el componente dice, ¿cómo hago el estado del arte, profe? Yo aconsejo que sea uno, máximo 2 párrafos. Yo, por ejemplo, un antecedente, ya me leí 4 párrafos, significa que yo no estoy teniendo la capacidad de encontrar. No se trata de copiar y pegar el antecedente por completo, no. En 1 o 2 párrafos tiene que estar desarrollado. ¿Cuál fue la investigación? ¿Cuál fue su objetivo? ¿Cuál fue su metodología? ¿Y qué aportó y qué me aporta la investigación? Repito, ¿cuál fue la investigación? Y aquí hay un error que muchos cometen, que copian y pegan el objetivo. Y cuando mandamos para mirar el plagio, coincidencia, aparece que todo su estado de arte está plagiado. No se trata de copiar y pegar. Aquí empezamos con narrativa crítica, el parafraseo. Yo empiezo a apropiar con un discurso, empiezo a dialogar con esa experiencia, qué me sirve, cómo la significo, cómo la interpreto, cómo la analizo. Ese es un elemento muy importante al momento de la construcción del estado del arte. Entonces, mientras en Europa, entonces Latinoamérica, entonces empieza usted a decir de un párrafo a otro, por ejemplo, usted puede tranquilamente tener un párrafo, un antecedente, y entre otro antecedente, un párrafo conector, tal como se expuso en pero a continuación se presentará, y entonces uno cuando empieza a leer una tesis así dice, el investigador dialogó, no solamente buscó, seleccionó, sino que dialoga y encuentra una interrelación de experiencias. No quiere decir que una sea más importante que la otra, porque uno va conectando y usted luego en un párrafo por allá puede volver a conectar o hacer al final de su estado de un párrafo de cierre donde diga y las experiencias anteriores conectan porque diversifican la posibilidad. Eso es lo que uno busca, no es listar, no. Debemos trascender y las tesis trascienden en ese elemento, sobre todo lo que estamos en doctorado. Tenemos un marco teórico que no es un diccionario de conceptos. Para eso, en la parte final de su tesis, usted podrá colocar el glosario. Es importante que usted tenga un glosario de palabras. Pero aquí, ¿qué hace? Sí, toma postura que justifica de manera interpretativa. Entonces, por ejemplo, usted indica que para esa tesis adopta un concepto data de tal autor. Y dado que, y empiezan los conectores de conectores y empiezan usted a interpelar, a comentar y definir por qué ese autor y por qué otro no. Porque aunque 2 autores le hablen de los músicos, dice, pero es que este me habla porque me habla del contexto, me habla del territorio, aunque ese se queda en una mirada global, no aterriza. Entonces,
ese es el elemento donde uno empieza también a jugar. Y por eso les digo, cuando yo hago una buena búsqueda en mi estado del arte, no solamente busco el antecedente, busco conceptos, términos, metodologías y demás. Y el marco legal, pues también no es copiar y pegar artículos. Es un análisis análisis de implicación para la investigación. Entonces, artículo tal garantiza, usted empieza a decir de esa ley, porque esa ley, porque incorpora, y como le digo, si usted empieza a copiar y pegar también todo eso, cuando vayamos al Turnitin, yo les aseguro que la mayor parte de las tesis que yo paso por Turnitin, no las de ustedes, sino cuando se llega uno, el mayor nivel de plagio y coincidencia. Y no es un plagio consciente, no es voluntario, no es que usted diga, yo lo quise hacer porque no, es porque muchas veces pensamos y entonces lo colocamos y luego lo cambio. Pero es que aquí está tan bueno y yo porque debo decir, no, arriesguese a confrontar, a desglosar, a dar la contraargumentación de ese concepto, de esa experiencia. Entonces, porque allí es donde hay un gran problema al momento del tema de Turnitin, de plagio, porque lamentablemente copiamos y pegamos el título de la experiencia, copiamos y pegamos el objetivo. Entonces, pues ahí empieza a incrementarse y es donde, por ejemplo, nos rebasa el 20% o 25% que tiene para el plagio, para el nivel de coincidencia. Es imposible que no exista nivel de coincidencia, y yo siempre se los he dicho, pero pues también hay partes donde yo puedo jugar y aquí es donde existe ese elemento focal. Tenemos una distinción fundamental entre marco teórico y marco conceptual. Porque que es como, por eso me gusta más hablar de marco de referencia, pero los que se ubican a nivel cuantitativo, pues también es mi obligación como su asesor de investigación a nivel metodológico, hablando de esta parte. Entonces, el marco teórico que hace es nivel del paradigma, el global. ¿Qué es la gran teoría? La corriente, así, la teoría. Entonces, mira, aquí tenemos constructivismo social, teoría justamente por la unidad crítica. Eso funciona es explicar cómo funciona el fenómeno en términos generales y universales. Es la universalización que engloba, disculpen como la redundancia en este momento, engloba los conceptos con los cuales vamos a trabajar. Existe un riesgo crítico que es ecléctico, es decir, yo de que empiezo a hablar de muchas teorías, y entonces al final yo digo, pero bueno, ¿cuál es la teoría? Yo me tengo que, yo sí tengo, cuando estoy en un marco teórico, cuando estoy muy casado en lo cuantitativo, que tengo que tomar decisiones de cuál va a ser la teoría máxima o las dos teorías sobre las cuales voy a establecer ese diálogo del texto. No se trata tampoco, como les digo, un retrasero. No es que el constructivismo me habló de esto, no. Es una teoría que yo me sienta cómodo, pero cómodo no porque me lo diga todo, no, cómodo porque me permite discutir y dar aportes, porque estamos en la creación. En el marco conceptual es un objetivo, es muy específico, la definición operativa y precisa de tus variables, ojo, tus variables, tus categorías que están desde el título, por eso les he insistido, título, pregunta, adjetivo, deben guardar coherencia y cohesión entre las categorías. Entonces aquí, nosotros, ¿qué nos permite como función? Delimitar. Por eso es importante cuando están en un marco teórico conceptual, que usted utilice lo de la comodidad de la teoría, que la teoría me permita que esos conceptos que yo voy a abordar, esas variables que yo tengo, pues que las contengan, que las tengan. Es muy importante ese elemento. El ruido se escucha. Y tenemos algo importante, ojo, el riesgo crítico para la descoordinación entre la teoría y el concepto. Se nos acaba de decir. No puede ser que yo, por querer explicar bien en ese afán que nos da esa ansiedad académica de querer explicar, entonces yo tengo una teoría, pero el concepto lo ubico con otro, y el concepto dista de esta teoría. No, no, no. Por eso es muy importante en lo cuantitativo y en lo mixto ubicar, hacer una muy buena exploración de la teoría. La teoría que tenga y que contenga el concepto ubicado en mis variables. Aquí es algo importante, a diferencia en lo marco teórico, en ese marco de referencia, lo cualitativo, pues podemos, pero también aquí hay un riesgo con el marco de referencia, que muchas veces nos ponemos también, no, yo me voy muy para lo cualitativo porque puedo hablar de todo. No, 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 no.
Tampoco se trata de volver eso un salpicón, disculpen la expresión tan coloquial, pero que un salpicón y hablar, no, marco de referencia tampoco se trata de que yo entonces voy a hablar, voy a hacer un abanico de posibilidades y hablar de todo. No, porque si yo no le hago hilo conductor, no le ubico la coherencia, la cohesión, la articulación entre esas teorías, esos conceptos, con una mayor flexibilidad, puedo caer en el error también de volver eso una colcha de retazos. Eso no puede tampoco. O sea, ese es el riesgo de lo cualitativo. Amo lo cualitativo, pero el riesgo de lo cualitativo es que muchas veces se escribe y se empieza a colocar de todo, y no. Es ese que yo coloco, hay un criterio de por qué, así como en lo metodológico existe un criterio de exclusión e inclusión, también aplica para el marco teórico, el marco de referencia. Debe haber un principio, porque este sí, porque este no. Porque es que si no, entonces no, como les digo, vamos a empezar a copiar y pegar, y entonces en ese afán va a aparecer el plagio, va a aparecer la coincidencia, va a aparecer la desarticulación y la desconexión. Todo marco conceptual se fundamenta en un marco teórico, pero no todo marco teórico genera un marco conceptual válido, y esto es lo que estoy indicando. Es el marco teórico que hace, orienta, el marco conceptual específico. Entonces, esa parte es fundamental, que lo he abordado ampliamente ya en esta parte. Y voy cerrando con el tema de la coherencia argumentativa, la síntesis triangular. Yo tengo una investigación sólida, emerge la articulación coherente de los tres pilares y la propuesta argumentativa integrada. La originalidad del estado del arte, que como dice, me garantiza el aporte de algo nuevo. Ojo, el aporte de algo nuevo. Yo se los dije al inicio. Cuando estamos en los tribunales te preguntan, ¿usted cómo validó su investigación? Y empieza la persona, no con los instrumentos, no. Usted validó su investigación con un buen ejercicio de estado del arte. Esa es su principal y primera línea de trabajo, el estado del arte. Dice, ¿qué conocimiento existe globalmente? En lo científico está el marco teórico, me asegura que no estoy opinando. Y la provisión personal, no. Yo dialogo, pero yo no estoy opinando si me parece, no. Aquí dice, sino que analiza problemas de coordenadas epistémicas establecidas por la ciencia. Por eso hay una teoría, hay un concepto que me apoya. Y esa no es una opinión, es una argumentación de esa parte. Tenemos la viabilidad práctica, que es la parte legal, el marco legal, que me significa que la propuesta tiene un componente de movilidad a nivel de mi país. Y aquí, con esto sí quiero como cerrar, es algo muy importante. Sus documentos, ustedes no van a ser doctoras ni doctores de Colombia, ustedes son doctores en educación a nivel internacional. Esto implica que luego viene una convalidación, bien, pero eso implica que su documento debe un margen de lectura, un margen de comprensión global, internacional. Entonces, si existe algo muy propio de esa experiencia, de ese lugar, pues yo les digo, hay que explicar qué significa eso en Colombia. Me explico. Hablo de PTA. ¿Será que el de México entiende qué es PTA? ¿El de Chile? No. Yo tengo que tomarme el trabajo en mi construcción también, en la especificidad de mi problema, de la delimitación. Yo no puedo pretender creer que todo el mundo me lo va a entender, porque yo como profe de Colombia se lo entiendo, pero es que esto lo van a leer en personas de México, y usted va a sustentar ante un tribunal de México. Y su tesis va a estar en un repositorio a nivel internacional. Entonces, hay que intentar también que cuando escribimos, no dar por hecho que todo está entendido. No. Venga, que este concepto sí entienden en otra parte. Entonces, eso también empieza. Por eso es importante, por eso muchas veces el estado del arte se dificulta en encontrarlo, porque tenemos una mirada muy focalizada, muy aquí. Por eso les digo, local, nacional e internacional. Este concepto que yo estoy abordando, esto que yo quiero hacer, ¿cómo se llama en otra parte? ¿Cómo se denomina? ¿Cómo lo entiende México, Chile, Ecuador, Perú? ¿Cómo lo entienden en otras partes? Porque si yo no hago ese ejercicio, ¿qué pasa?
pues mi estado de arte, lo que me salga de internet va a ser aquí, muy preciso, porque no es una mirada global. Entonces, es una invitación grande el día de hoy, invitarles a que piensen, abran el panorama desde la construcción, desde su discurso, desde su escrito, en que es un doctorado en educación a nivel internacional y que como es internacional implica unas construcciones globales, generales, para que se vean ustedes beneficiados. Entonces, eso es como el gran panorama del día de este seminario. Hola, Olguita, tranquila, que ahora vamos a ver una segunda sesión. Bienvenida. Es algo que me parece importante para todos. Consideré en esos días de reflexión, bueno, ¿qué tan claro tienen el marco teórico? ¿Qué tan claro tienen? Y a pesar de que yo se los he explicado, pues es un espacio más tranquilo, una mañana, un sábado. Eh, Creo que brinda unas aclaraciones y dice, bueno, ya me puedo ir por dónde. Algo fundamental, mire, yo voy a dejar de compartir, voy a volver a compartir, ahora voy a compartir mi pantalla completa. Mire, hay se las he dicho a ustedes, si ustedes ingresan, por ejemplo, a Notebook LM de Google, tenemos acá, tengo un libro, y usted, por ejemplo, usted coloca por ejemplo, dice, profe, tengo muchos artículos y cómo hago para revisarlos otra vez, devolverme, eso implica, pero mire que usted coloca acá, va, agrega los archivos, va a los archivos de su computador y empieza a colocar, y a colocar, por ejemplo, documentos y empieza a establecer formación. Entonces, pues, bueno, digamos que me voy a ir aquí a descargar. Pongo un ejemplo. Voy a colocar este. Digamos que todos son los artículos. Él lo va a cargar. Recuerden que Notebook tiene 3 columnas: fuentes, chat y estudio. Y miren que él aquí, ¿qué hizo? Empezó a establecer, yo selecciono, y aquí yo empiezo a qué, a preguntarle, y le puedo preguntar a él, mira, qué elementos puedo rescatar a nivel metodológico que sean comunes en la investigación, o de pronto existe qué autor puedo rescatar, o digamos, qué concepto no tuve en cuenta para que se hubiera, que los una a esos artículos. Y entonces eso te va permitiendo sacar información. Dame una idea compartida de los documentos. Entonces aquí, como les digo, lo bueno de esta guía es que esta guía no te va a poner a buscar por toda la globalidad, sino que va a buscarte específicamente en esos documentos. Y miren cómo me dice, una idea central de estos documentos es el desarrollo de la investigación avanzada orientada a que mira, y me menciona y me coloca aquí la fuente. Esto que está aquí es simplemente, me dice, vea, ¿dónde las puedo encontrar? Y empieza a abordarme. Entonces, aquí no hay riesgo porque de plagio, porque es que tú no le estás pidiendo que te haga un texto, sino que se convierte en ese apoyo en los artículos, en lo que ya tengas, para que la información vaya saliendo. Y tú dices, bueno, entonces vuelvo a ese documento. Y entonces, ¿yo qué hago? Yo tengo que hacer esto. Yo tengo que darle aquí donde dice guardar notas. Si yo no le digo guardar notas, aunque él tiene un respaldo, mire, ya aquí me quedó un cuaderno, ya me quedó una nota dentro de este cuaderno. Y si yo digo al final, venga, yo quiero mejor, no tengo tiempo de leerlo, que me haga un informe o que me haga un resumen en audio, que me haga o sea, que me haga un mapa mental, que me haga una infografía, entonces le va a pedir una infografía. Y entonces es encontrar la manera en que usted va a interpretar la información, mis estimados y mis estimadas. Entonces, como digo, se las coloco, no es para que les haga, es que no les va a hacer, les va a colaborar en la gestión de encontrar esos puntos que tal vez uno no tiene, de qué es ese concepto que me faltó, qué es lo metodológico que me faltó, de lo que ya tienen de su estado del arte. Es decir, una tarea fundamental para todos, sin importar el semestre, hay que volver a preguntarse, ¿será que mi estado del arte es lo suficientemente fuerte? ¿Es preciso a la etapa que estoy? Y si no, pues no es un pecado, pero tengo que devolverme, tengo que colocar en mis tareas, voy a revisarme. Entonces, esa es una herramienta muy buena. Hay otra, está esta, se las he mencionado muchas veces. Tengo que iniciar sesión, ya estoy.
no me quiere coger. Está muy buena. Yo les voy a mostrar algo que expuse ayer con una clase magistral que di ayer, y aquí colocaba esta imagen. Esta. Esta imagen les muestra de cómo, por ejemplo, la IA les puede ayudar. Por ejemplo, ChatGPT, ¿qué te ayuda a hacer? O sea, tampoco vamos a satanizar ChatGPT. ¿Qué te puede ayudar? ¿Qué no? Y consejo para el uso. Yo eso se lo puedo compartir igualmente. Copilot, que sí, que no. Mucha gente tiene Copilot por Microsoft y empieza con su tesis. Y entonces Copilot por ahí te dice, no, esto no, te lo yo escribí mejor. Ay, venga, ayúdenme. Allí puede haber riesgo que cuando lo pasemos por Turnitin nos diga que usted hizo Copilot, pues es una guía para ayudarle a la redacción. Gemini, que es la que trabajamos con Google, Notebook, que es la que más recomiendo, y esas dos son las que me parecen muy importantes. Mire, la que te digo, Consensus y Reserva. Consensus te ayuda a buscar qué, paper, documentos científicos ante una pregunta de investigación. Aunque es una base limitada, te ayuda a que te ayuda, estos dos, les voy a decir, complementándolo con Notebook en Google, les va a ayudar al tema de darle esa apropiación y solidez al estado del arte. Pero sí es importante que, como les digo, hay que cacharrearlas, hay que explorarlas, hay que mirarlas. No se trata de que yo use esto para todo, no. Hay unas que me siento cómodo. Hay unas personas que están, les comento algo. Tengo una persona que está por error, usó durante un tiempo una IA, no era una IA, era una aplicación, se llama Stylus. Alguien que estaba en un semestre y entonces me decía, profe, yo lo sé, y cuando lo pasamos por Turnitin, uy, el nivel de IA salió disparado. Claro, en ese momento no tenía IA, Stylus, y Stylus le ayudaba a darle consejos con el texto. Pero como ya Stylus, la mayoría de aplicaciones ya incorporaron IA, ¿qué hizo? Todas estas aplicaciones que tienen, base de datos. Entonces, ¿qué hizo? Lo tomó como si fuera hecho por IA. Entonces, vuelvo a recomendar, cuando tengan la confusión con un texto, pidan ayuda a ChatGPT, a una IA, que les ayude, que les aconseje a revisar el texto, sí, pero que no les cree un nuevo texto, ni que les cambie el sentido, o sea, que es para el tema y que les dé párrafo a párrafo el consejo, cómo lo pueden redactar mejor. No se trata de copiar y pegar, yo leo y al final soy yo quien toma la decisión de eso que me está recomendando, que sí incorporo para la redacción y que no, pero no es caer en el error de copiar y pegar. No, porque yo sé que está la tentación. A uno la IA le susurra el oído y dice, ay, tan chévere, tan bacano que me va a quedar, pero no es caer en eso. Entonces, no sé, son las 8:16, ha sido una dinámica, un elemento magistral inicial. Me gustaría escucharles, qué opinan y escuchar cómo están en el ejercicio que están. Si quiere, inicio. Dale, sí. Muy buenos días, compañeras. ¿Cómo están? Un saludito para de pronto los que no me han escuchado desde Guarne, Antioquia. Bueno, profe, quería pues como aportar al trabajo que estamos haciendo de esta primera actividad, de esta materia. Entonces, quería pues como compartirles más o menos cómo me he sentido con el ejercicio, ¿cierto? Para qué me ha servido, la importancia que le vi. Entonces, como siempre, me ha parecido muy pertinente como las actividades que tú organizas para cada una de las materias o de los semestres sobre todo, porque no es lo mismo cuando iniciamos el segundo semestre del año a cuando iniciamos el primer semestre de cambio de año, ¿cierto? No es lo mismo en agosto que en enero, por lo que tenemos este lapso de las vacaciones, ¿cierto? Aunque los que somos profes, pues que ejercemos, en mitad de año también tenemos vacaciones, pero uno no se desconecta del año, ¿cierto? Entonces, yo creo que este ejercicio que tú planteaste de la reconexión con el documento me ha servido muchísimo a mí de manera personal
porque me permitió poder hacer eso que tú estabas mencionando ahorita, como esa línea del tiempo de mi propia tesis, ¿cierto? Del día uno, cuando decidí escribir o empezar a investigar sobre mi tema y mirar ahora como que ha cambiado, que se ha actualizado. Incluso en este rastreo y ejercicio, yo lo hice le puse un tiempo de 4 meses. Es decir, ¿qué pasó de septiembre más o menos 2025 a enero 2026? Durante el recorrido de autores, terminología, avances tecnológicos, en fin, ¿cierto? Lo tomé pues como desde ese punto para poder empezar a revisar qué había cambiado, qué estaba actual, qué, qué, qué sí me permitía seguir, qué sí me permitía avanzar. Entonces, el ejercicio me pareció súper pertinente y le puse como una palabra clave dentro del ejercicio y es blindar mi investigación, ¿sí? O sea, la palabra blindar es la que le adopté como para que mi cerebro lo tome como importante. Entonces, poder hacer esa curación de contenido, ¿cierto? Ese registro, ese estudiar, leer, revisar como parte por parte del anexo 4, me permitió empezar a blindar, porque digamos que en estos momentos ya sí se puede decir que comenzamos la recta final, ¿cierto? Entonces, de aquí para allá, todo importa, todo vale, todo es importante, ¿cierto? Teníamos, digamos, en los semestres anteriores más posibilidades de cambiar, de reestructurar, incluso hasta de volver a empezar, pero yo siento que ahorita sí ya comienza, como se dice, el conteo regresivo. Entonces yo creo que ahora sí todo es muy importante, que no se nos escape ninguna cosita, porque entonces al final, eh, eh, pues eso nos va a hacer, digamos, como retroceder, ¿cierto? Obviamente lo estoy diciendo pues de manera personal, así es como lo estoy asumiendo y entonces pues siempre, profe, darte las gracias porque el ejercicio me ha parecido súper, súper espectacular, pues como el reencontrarme con el texto, porque es que es volver a soñar, me permitió volver a conectarme a decir, pues pucha, por esto fue que quise hacer el doctorado, esto es lo que yo quiero, esto es por lo que quiero impactar y aportar con los artículos, con la investigación. Entonces, el ejercicio sí, a pesar de que estemos súper ocupados todos y cada uno en nuestras diferentes actividades, creo que vale la pena como hacerlo a conciencia. Así que, profe, muchas gracias. Como siempre, todas tus tareas y todos tus aportes y todo, para mí es súper, súper pertinente. Aprendo demasiado. Gracias, maestra Juli. Con Juli hemos tenido una semana muy interesante, porque con Juli hicimos un trabajo que le pasó a otro estudiante de quinto semestre, de que a veces uno cree que ya está caminando en los sólidos y dice, ya, ese es el concepto que ya quiero. Pero un momento a otro uno dice, venga, este otro concepto que siento que ya como que me estoy quedando atrás y entonces, y lo que les dije al comienzo, un poco inspirado con Paul y con Daniel también que le ha pasado y con Paul también de otro semestre, que llegan a un punto sin investigación. No quiere decir que ahora todos ustedes van a empezar, no, pues tengo que buscar uno, no, 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 no. Es dependiendo, ¿verdad? Es dependiendo de en qué estado esté nuestra investigación. Pero entonces, obviamente, me parece muy curioso porque casi siempre en cuartos semestres, ¿qué pasa esto? Ya me pasó. Entonces yo digo, que dice, profe, es que debe haber un concepto mayor, debe haber un planteamiento mayor. ¿Lo puedo hacer? Hágale, hágale. Juli sabe y todos ustedes saben que yo no limito, yo no limito. Este era específicamente para cuarto semestre, pero ver a Mile, ver a Lina, me parece importante que hagan grabación para los compañeros, no es un llamado de atención, pero pues yo sé que un sábado no está, pero pues con el debido tiempo yo mandé la programación de los encuentros, no hay problema con eso, pero pues tampoco puedo, por respeto también a mí mismo, repetir la clase, por eso la grabo, y el que pues no lo mismo es estar en vivo, sé que por ejemplo Lady tuvo que retirar, pero no lo mismo es estar en vivo que estar escuchando, no lo mismo, no lo mismo. Por eso yo busco ¿saben cuál ha sido mi eslogan? Es la cercanía, volver al doctorado en educación en línea, no un elemento, una actividad de soledad, sino compartida. Entonces,
con lo que le pasa a Juli le pasa a otros, y puedo buscar otro concepto, ¿vale? Pero obviamente, ya en cuarto semestre, en quinto semestre, cambiar, o sea, ampliar el concepto o darle un implica un ejercicio de arriba, o sea, no es cambiarlo arriba, acá, y entonces, no, yo luego reviso. No, 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 no. Devuelvas entonces a revisar todo, porque en alguna parte se nos escapa un término anterior e implica volver a lo esencial. Eres el árbol de problemas. Era el profesor con su arbolito, el árbol de problemas. Actualícenlo, porque muchas veces ese árbol en su primera versión decía lo que usted realmente quería investigar, pero de pronto por el afán que nos viene, lo fue cambiando y se fue desconectando, pero dice, ah, yo estoy investigando para el doctorado, pero pues por cumplir, no, 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 no cumpla, no cumpla conmigo, no cumpla con el, cumpla con usted mismo, crea en su proceso, piense que esto cuando usted termine, yo se lo dije alguna vez, cuando terminé el doctorado, yo decía, ah, ese famoso meme de Schwer que dice, ¿cómo te sientes? Yo no me siento diferente, yo no me sentí, pero con el tiempo empecé a validar que sí había unas modificaciones, unos cambios, unas transformaciones que estaban ocurriendo en mí que yo no me había dado cuenta y que otros ya eran validados. Yo aún así me siento que no, y yo con ustedes digo, cuando opinan algo, me digo, ve, yo no sabía que yo sabía hacer eso. Entonces, esas son las dinámicas. Entonces, lo que dice Juli, lo hago con cada semestre. Vuelvan al documento, vuelvan a pensar, es lo que es, está vigente, me sirve. No es borrar, no es que elimina documento, no, una nueva versión, pero entonces una versión donde yo me siento más conectado y demás. Eh, no sé si existe alguna pregunta, no sé qué opinan, me gustaría, por ejemplo, no sé qué opina de Anita, Esmeralda, Glery, ¿qué opinan? Con Dianita no me vi, Dianita no hemos podido ni siquiera por WhatsApp coincidir, qué pena Dianita, ya, pero ya tengo mi horario oficial. Pues ya, pero cuéntame, Dianita, ¿cómo te sientes? Con lo que te ubica un poco, ¿no? Mejor. Sí, profe, pues disculparme porque la semana pasada pues no ingresé pues a la actividad. Eh, Soy consciente que estos procesos pues superan muchas cosas y nos ayudan a aclarar muchas dudas. En cuanto al ejercicio, lo he estado haciendo, me ha parecido muy importante porque pienso que soy una de las que en este momento tengo como que lo que planteé al principio está como lo veo como muy básico, entonces quiero como mejorarlo, como trabajar mejor en él. He estado trabajando, profe, lo mismo que decía la profe Juli, es ese reencuentro me ha costado un poquito para que mi nuevo rol me ha quitado un poquito de tiempo, pero ahí vamos trabajando, profe. Tratando de organizar mucho el estado del arte y ahorita que usted dice lo importante, siento que debo sentarme a buscar y a buscar y a buscar, porque siempre he sentido que lo tengo un poquito cojo. ¿Sí? Ahí me perdonan por la expresión, lo he tenido un poquito cojo, entonces necesito fortalecer ese estado del arte que en últimas siento con lo que he escuchado en el día de hoy, que es como la base muy sólida de mi tesis. Entonces, ahí vamos, profe, sintiéndome muy bien como siempre con sus actividades y nuevamente pues disculparme por haber estado tan desconectadita, pero se nos trocaron los cables. Yo estoy en la tarde y usted está en la mañana. Entonces ahí vamos. Tranquila, pero ya tu profesor como es juicioso, vuelve otra vez y mira y sacamos espacio y no importa la hora, Dianita. Usted Yo siempre... sé que sí, yo sé que sí, mi profe. Disculpen que, sino que la normal donde estoy es complejo. Ustedes saben que nunca un horario en la primera versión sale y empiezan los lamentos, porque aquí, entonces yo obviamente me quedo callado, pero yo empiezo, porque me interesa es que me queden espacios muy concretos con ustedes. Obviamente los de la tarde tienen ese elemento conmigo. Pero gracias ahorita por esa reflexión. No sé si Glery quiera comentar, no sé, algo. Sí, profe, yo también quisiera me uno a la opinión de mis compañeras porque yo también tenía descuidado el documento y retomar ese documento, pues sí, yo creo que uno comienza con una idea y a estas alturas empieza a darse cuenta que
que sí, que hay muchas cosas que puede cambiar, fortalecer y no cambiarlas en su totalidad, como se decía, sino encontrar la esencia de lo que uno quiere y comenzar como a decir, bueno, esto sí sirve, ¿no? Esa depuración de información. Y sí, me parece muy, muy importante. Yo creo que uno va leyendo y se va dando cuenta que, aunque suena un poquitico, digo, para mí a veces estresante leer de lo mismo, pero empieza uno a darle como más sentido, pero lo que realmente uno quiere. Y encuentra otros caminos, como se decía, buscando en toda esa para el estado del arte, le ayuda uno bastante a aclarar algunas cosas y de por sí creo que sí voy a cambiar unas, entonces, no, eso es muy importante. Sí, señora. Gracias, 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 Lady. Me gusta, no sé, aquí para, ¿qué opinan, por ejemplo, Mile, si está conectada, Lina, que son estudiantes, una de quinto, una de segundo, frente a lo que hemos hablado? Si el caso de Lina, si la ubica y a Mile, ¿qué le permite establecer frente al estado del arte? Esa parte. Hola, ¿me escuchan ahí? Perfecto, Mile, como siempre. Bueno, pues fue muy pertinente que ingresara el día de hoy, porque en realidad en la parte, estos tres pilares del marco teórico, el estado del arte, el marco conceptual, era algo que en mi investigación, pese a que estoy en quinto semestre, he estado como fortaleciendo mucho, ya que pues tengo un foco pues en la tesis que es el tema del ciclo PHBA y lo estoy asociando a la parte pedagógica y es muy pues poco el material o la información que encuentro pues que se aplique a este campo que es la educación. Es más hacia la parte administrativa, hacia la parte empresarial, entonces ha sido un poco difícil. También me crucé con el tema de la redacción del artículo de la revista que pues que tuve como ese choque porque justamente dije, debo fortalecer más la parte, ¿sí? Lo que es el estado del arte y el marco teórico es fundamental. Sí, estoy de acuerdo que denominarlo como blindar, ¿sí? Porque es que es la base, o sea, es la forma de proteger la propuesta, lo que nosotros estamos planteando, y sin ese soporte teórico, yo diría que no hay nada. Y la mejor manera es como saberlo organizar, saber cómo buscar, cómo obtener pues esa información necesaria para nosotros poder dar soporte a esa tesis. Entonces, si era algo que esta semana estuve como muy pensativa diciendo, bueno, esto tengo que organizarlo diferente, esto no es como lo estoy haciendo, tal vez no estoy buscando como debería ser, entonces ya tengo un poquito más de claridad respecto al proceso de qué debe incluir, cómo se debe ir como redactando, argumentando, entonces sí me parecen muy, pues como todas las sesiones, fue muy interesante este tema, particularmente el día de hoy. Gracias, Mile. Mire que es una lectura, aquí la mayoría son de cuarto. Es una mirada, mira que y está en quinto y todavía está en eso. Es que todo el tiempo tiene que estar. Es que no puede, usted no puede encerrarse. Una cosa es que uno, si, o sea, vaya como haciendo unos pasos de página, pues no estamos cerrando. Yo lo siento con la metáfora del cuaderno. Yo el cuaderno cierro, cambio de página, pero yo me tengo que devolver a la página anterior para algo. Yo me tengo que devolver. Y aquí es importante. Lina, usted que está en segundo semestre, mi estimada Lina Marcela, ubicada en Sevilla Valle, ¿qué opina? Gracias, profesor. Buenos días, profesor Andrés, queridas colegas, ¿cómo están? Muchas gracias por la oportunidad de permitirme estar aquí, escucharlos. Pues me genera mucha felicidad, angustia un poquito, pero también felicidad porque, bueno, el proceso de todas ustedes va muy avanzado ya y pues me hace ver como un camino, una carta de navegación por donde tengo que empezar a estar, ¿cierto? Pues nosotros estamos en la transición de anexo 1 a anexo 2. Yo ya más o menos le propuse al profesor un borrador de anexo 2, donde tengo un borrador muy general de marco teórico y bueno, algunos conceptos que ya hemos ido manejando. Y bueno, no, escucharlas pues me da como una voz de aliento, como, no sé, me motiva muchísimo poder estar en este espacio de ustedes que están ya más avanzadas
Y bueno, no, animosa, animosa. En estos días tuve una sesión personalizada con el profesor y estuvimos hablando mucho de lo contenta que estoy con mi investigación. Cada vez encuentro cosas muy interesantes que sé que puedo añadir a mi trabajo. Y bueno, no, el estar aquí hoy como les digo, me causa mucha felicidad porque veo que estudiar un doctorado no es fácil, pero que bueno, con todas las ganas es posible. Lina, muchas gracias. Yo tan solo, como soy un piloto, y ustedes saben que este profesor es medio crazy a veces que hace y que mantienen todo. A mí este tema de los seminarios y hasta ya cambiarle el nombre, ya, intersemestrales, porque no es el estado del arte, esto que hablamos no es una preocupación únicamente de cuarto semestre, es de segundo, de tercero, de cuarto, de quinto, entonces es de todos. Prácticamente lo que estoy hablando con usted lo voy a hablar con segundo semestre, pero con tercer semestre, pero le voy a hablar de una, ya por ejemplo Lina se ha adelantado, Lina esto, y miren, me pasa algo con Mile, a Mile le mandé la invitación y no sé por qué, ya te digo por qué le mandé la invitación. No, para mí no existen casualidades, no existen casualidades. Pasa y como lo hablo mucho con Juli, son regalos. Entonces, para mí es un regalo el día de hoy. No, yo sé que se vincularon un poquitico tarde algunos. Esto queda en grabación. Mi invitación, uno es volverla a ver, los que no, y también va a quedar a los que ya la vieron. Ya les mandé la presentación por el grupo. A ver que se la mando a Mile, se la mando a Lina. No la puedo mandar a toda la comunidad porque pues no van a entender, se van a confundir. O sea que algunos se me colocan ansiosos. Entonces se la va a mandar a los que estuvieron acá. Los que llegaron tarde, pues ven el video y pues sobre algún aspecto vamos a reflexionar. Pero lo importante es, mi invitación hoy es, sean disruptivos, sean memorables, hagan sus investigaciones, tienen que ser, no lo hagan por cumplir, trasciendan, piensen más allá del mañana, ¿qué va a pasar cuando entregue mi tesis, mi título? Sí, me pagan más, qué chévere, el escalafón, pero eso es lo que realmente yo quiero únicamente eso, o sea, lo que algunas veces he criticado de otros profes que llegan a un escalafón y ya, eso es lo que yo quiero. Y yo sé que los que tengo aquí, los que tengo mis 30 estudiantes, ninguno quiere eso. Pero algunos no lo han descubierto, otros ya lo tienen claro, otros ya van más allá. Entonces, pero la idea es esa, que si algo les puedo dejar, es eso, salirse del molde. Entonces, no, agradecerles el encuentro, voy a descansar un ratico, voy ahora a otro encuentro en breve. Igualmente voy a mandar el enlace que los que llegaron un poquitico tarde y quieren ingresar, con mucho gusto. Los que ya ingresaron prácticamente obviamente me voy a ubicar en aspectos de tercer semestre específicos, pero también voy a abordar el mismo contenido. Y no, como siempre saben que cuentan conmigo, les deseo un feliz resto de sábado, muchas bendiciones, mucho estudio, mucha lectura. Hoy descanso, pausa, encuentro familiar. Domingo también, y el lunes ya retomamos como tal. Como siempre, este servidor le dice que está apoyando y está a su total disposición. Entonces, no siendo más, damos por cerrado el encuentro de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Muchísimas Tengo un feliz gracias. día. Luego, chao, Gracias, gracias. buen día. Hasta luego.